Buenas tardes hermanos y hermanas, de nuevo en el discipulado, siguiendo como hasta ahora, profundizando en la carta a los romanos, una carta preciosa, e intentando precisamente que nos sirva para nuestra vida cristiana, para seguir creciendo y madurando en el Señor. Estábamos en el capítulo 5 y vamos a empezar siguiendo el versículo 12. Versículo 12, 5, 12, tener los textos abiertos si queréis, porque no tiene un desperdicio el ir siguiendo. Justamente queda más grabado en nuestro corazón, no solamente cuando oímos, sino también cuando leemos. Los antiguos cristianos, los antiguos creyentes, y cuando digo antiguo me refiero a hace unas generaciones, recuerdo que cuando llegamos a las iglesias teníamos nuestra Biblia, y cuando se hacía la lectura se escuchaba desde el púlpito y a la vez se leía en nuestras Biblias, con lo cual había un doble juego. Oíamos y veíamos, y de alguna manera aquello penetraba mucho más intensamente en nuestro corazón. Tengamos pues el texto de Romanos 5, 12 en adelante abierto. Y dice así: fue el ser humano el que introdujo el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y como todos pecaron, de todos se adueñó la muerte. A veces nos preguntamos por qué la muerte. Solo tiene la respuesta el Señor. Inicia Pablo una nueva reflexión para apoyar con argumentos bíblicos todo lo que hasta en ese momento había estado exponiendo. Y ahora nos da unas líneas bíblicas sobre Adán y Cristo. En su momento hablaremos sobre el nuevo Adán, que es Cristo, y el primer Adán, que es Adán mismo. Pablo nos habla sobre el origen de nuestro estado de enemistad con Dios, y también nos habla de lo que hizo con, en y por Cristo. Y lo primero que hace es buscar algo que yo creo que está en la base de nuestra propia existencia: el origen del pecado en el mundo, el origen del mal en el mundo. Mirad, esto forma parte de las grandes preguntas que nos hacemos. ¿Por qué el mal? ¿Por qué existe el pecado en una creación en la que, como dije anteriormente, la armonía, la paz era algo esencial en ella? ¿Recordáis, no? Hace unos sábados os lo dije. Aquí las Escrituras intentan explicar ese misterio, Pablo, con las narraciones que encontramos en los primeros capítulos del Génesis. Los primeros capítulos del Génesis intentan responder a unas preguntas existenciales. ¿Por qué existo? ¿Qué hago aquí? ¿Quién me ha dado la existencia? Y nos da la respuesta: Dios es el creador de todas las cosas. Y hay otra pregunta también existencial. Muy bien, ¿por qué existe el mal? Y viene la narración del Génesis sobre la caída del ser humano. ¿Y cómo lo explica Pablo? Claro, Pablo toma esos principios y aquí
los asume para hablarnos precisamente de la salvación. Pablo lo hace asumiendo la tradición bíblica de estos primeros capítulos de las Escrituras, Génesis 1, 2 y 3. Porque la tradición bíblica y judía pone el origen de la humanidad y del pecado en una sola persona. Cuando se desprende de la Escritura ese concepto, cuando la Escritura nos expresa esa idea, hace referencia a dos personajes, Adán y Eva. En Génesis 3:6 nos dice lo siguiente, el texto bíblico. Entonces, el momento de la tentación, la mujer se dio cuenta de lo hermoso que era el árbol y de lo deliciosos que eran sus frutos y lo tentador que era tener aquel conocimiento. Así que tomó él el fruto y comió, dándoselo seguidamente a su marido, que estaba junto a ella y que también comió. No olvidemos, vamos a hablar con sinceridad, que esto es una narración cargada de simbolismos, cargada de conceptos que había que expresar de alguna manera a una sociedad con una cultura y una forma de pensar. Pero aquí ya vemos que ambos son responsables. Hay algunas preguntas y que hoy no es el momento de tratar, pero deseo dejar en el aire. ¿Había más seres humanos? ¿Había más seres humanos? ¿Por qué? ¿Por qué en Génesis 4:14, cuando Caín ha de irse, dice, quien me vea me matará? Es que había más. ¿Dónde estaba la mujer que después tomó Caín? Es un tema que estaba ahí. Porque también podemos decir quiénes eran los hijos de Dios en Génesis 1. Son preguntas que quizás más adelante espero otro día tratar. Sin embargo, es interesante comprobar cómo Pablo piensa en que si el pecado desde Adán y Eva pasa a todos los seres humanos, claro, lo estamos viviendo en nuestra práctica diaria. Resulta que la salvación por Cristo y en Cristo también pasa a todos los seres humanos. Fijaos el paralelismo. Si el pecado de Adán y Eva, el pecado de los primeros seres humanos, ¿pecaron todos o no pecaron todos? Repito, eso es un tema que algún día trataremos con más amplitud. Por el pecado, por la falta, por la desobediencia, por la rebeldía de estas personas, estos seres humanos, se introdujo el pecado. Ya dijimos en su momento la diferencia conceptual que existe entre pecado y pecados. Dicho desde el punto de vista griego, soma es cuerpo y shark es carne. Y Pablo pone el acento cuando habla de la carne a ese pecado, es decir, a esa actitud que tenemos. Mirad, el singular pecado, lo hemos dicho, se refiere a la potencia, a la fuerza que nos arrastra a cometer pecados. Ya lo dijimos en su momento. Es el poder, es la fuerza que genera una
animadversión hacia Dios, que guerrea contra Dios y todo lo que se relaciona con Dios. Ese poder irrumpe en la vida de los seres humanos desde la primera vez que se produjo la desobediencia del ser humano. Eso se presenta a partir de ese momento en todo ser humano. En Romanos 6, 12 nos dice también, que ya llegaremos, sobre la acción de Cristo, que no siga dominándoos el pecado, aunque vuestro cuerpo sea mortal, no os sometáis a sus apetencias. Es decir, ese poder nos domina, nos controla. Y más adelante Pablo lo expresa de una forma muy gráfica, que cuando lleguemos lo veremos en el capítulo 7 de este mismo libro de Romanos. Hay otro texto que me gustaría contemplar para que consideremos en 1 Corintios 15, 56, que dice: el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ha desplegado su fuerza con ocasión de la ley. Cómo se une todo, ¿verdad? Cómo se une todo. Pecado, muerte y ley. Y sigue el texto que estamos considerando de Romanos. Como queréis, tomando nota, quizás alguna pregunta que queráis hacer y podamos comentarla. Sigue el texto diciendo que ese pecado trae la muerte al mundo. Con lo cual ya tenemos una explicación del, como os he dicho al principio, ¿por qué morimos? Porque es la consecuencia del pecado. Pero esa muerte era algo que en el momento en que Adán y Eva caen, se tenía que haber producido, y lo digo con claridad meridiana, inmediatamente. Pero es una muerte no solamente física, sino que se produce una muerte espiritual. La espiritual es esa ruptura radical con Dios. Se destruye, estoy hablando de la parte espiritual, se destruye la comunión con Dios, de manera que el ser humano pierde la vida verdadera para empezar a vivir no para Dios, sino para él mismo. Deja de estar abierto a Dios, el ser humano, para encerrarse en sí mismo, a sí mismo. Si lo estamos viendo, el gran pecado del ser humano es el egoísmo. Yo en primer lugar, yo en segundo lugar y en tercer lugar también yo. Esa es la consecuencia del pecado. Pero también tenemos la consecuencia del pecado en la parte física. Porque es así, lo estamos viviendo. ¿Y qué sucede? ¿Por qué se produce la muerte física? Por eso, por el pecado. ¿Pero por qué no se produce inmediatamente? Pues mirad, os lo voy a decir con convicción. Por la pura y extraordinaria misericordia de Dios. Es un tiempo de gracia. Es un tiempo en que Dios pospone nuestra muerte, pospone nuestra sentencia de muerte, dando la oportunidad de cambio, dando la oportunidad de conversión. Esa es la oportunidad que Dios le dio al ser humano.
Podía haber cogido y ¡za! Eliminar. Se acabó el ser humano. No hay otro ser humano. No vuelvo a tener consideración con Adán y Eva. Pero no. Se rompe la comunión espiritual con él. Pero al no producirse la muerte física inmediatamente, es un tiempo de gracia que el Señor da para que las personas, el ser humano, se conviertan. Hay una expresión que es impresionante. Todos pecaron. Todos. Dirás, bueno, ¿cómo es posible que de un pecado de un ser humano, de una pareja humana, eso origine precisamente que todos somos responsables? Mirad, y aquí entramos en el concepto de pecado original. Muchos lo sabréis, otros diréis, no, a mí no. Bueno, pues muy bien, ese concepto de pecado original está muy enraizado en según qué iglesias, entre ellas, y de esa idea, están sacando muchas ventajas de pecado original. Y hay que decir algo al respecto. Mirad, la verdad, no nacemos con la culpabilidad, la responsabilidad del llamado pecado original. La herencia de aquel primer pecado de Adán y Eva, tal como se plantea en según qué teologías, no tiene respaldo bíblico. Lo que heredamos es la inclinación al mal, que cuando se concreta en algo real, llamamos pecado. Y eso nos hace culpable, pero no el llamado pecado original. ¿Por qué? Sencillo. ¿Verdad que decimos que para ser salvos hemos de ejercer la fe? ¿Verdad que decimos que somos libres para decir sí o no al Señor, creer o no creer en Él? Pues igualmente la culpabilidad implica necesariamente responsabilidad ante lo que Dios quiere y la respuesta que nosotros damos a su voluntad. De hecho, hay una cierta inexactitud cuando afirmamos que Dios nos hizo a su imagen. Y permitirme esta pequeña reflexión. Es verdad que Adán y Eva fueron creados según la imagen de Dios. Lo encontramos en Génesis 26, recordáis perfectamente, porque son palabras muy conocidas. Dice así, el Génesis 1:26, dice lo siguiente: dijo entonces Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al ser humano, yo traduciría, hagamos al ser humano en nuestra imagen y semejanza. Y dice en el 27, y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó, ambos, no solo algunos como en algunas teologías ya supongo caducas y olvidadas. No, es que el ser humano es superior el hombre es superior a la mujer. No. Ambos fuimos creados a imagen de Dios. Sin embargo, nosotros
en Génesis capítulo 5, en el versículo 1-3, hay algo que a veces no nos hemos parado. Dice Génesis 5, 1. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo a su propia imagen. Correctísimo, perfecto, palabra de Dios. Varón y hembra los creó. Vuelve a hacer la dualidad. Los bendijo y les dio el nombre de seres humanos el día en que fueron creados. Y sigue, el versículo 3. Cuando Adán tenía 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza. A quien puso el nombre de Set. Es decir, Adán y Eva, el ser humano, fue creado en su origen a imagen y semejanza de Dios. Pero resulta que nuestros hijos, siendo consecuencia de aquella imagen de Dios, heredan también la imagen del ser humano. Sí, nosotros somos los progenitores, somos los procreadores, es decir, estamos colaborando en la creación de Dios. Y nuestros hijos, siendo en su origen imagen de Dios, son imagen nuestra. Claro. Y eso origina que esa imagen de Dios, que lo somos, incorpora la imagen de nuestros padres. Y en esa imagen está incorporada también la tendencia al pecado como fuerza heredada. Es una explicación para mí convincente del por qué tenemos esa tendencia al pecado. El versículo 13, que parece ser, puede ser incluso una glosa, pero esto es otro tema, dice: antes que se promulgara la ley, ya existía el pecado en el mundo. Al no haber ley, tampoco el pecado podía ser sancionado. Y sin embargo, aparte de que no había una ley escrita que sancionaba y condenaba nuestros pecados, dice, incluso el imperio de la muerte ejerció su dominio desde Adán hasta Moisés, incluso sobre quienes no pecaron, con una transgresión como la de Adán, que es figura del que había de venir. El pecado pues existía en el mundo antes de que la ley fuera dada, pero con una salvedad. ¿Cómo sancionar? ¿Cómo pedir responsabilidades si no existe ninguna ley que pueda servir para acusar o condenar? Buena pregunta. La dejaremos para más adelante. La verdad es que, sin embargo, vemos que el pecado está aún sin haber ley en aquellos descendientes de Adán y Eva. Incluso existía la muerte. Vamos a dejarlo aquí hoy. Vamos a hacer un receso, vamos a hacer una parada y seguiremos el próximo día en el versículo 14, cuando empieza realmente Pablo a hablar sobre, más adelante, desarrollando el tema de Cristo y Adán, haciendo una preciosa comparación. Hermanos y hermanas, adelante.
seguimos caminando en estos caminos tan preciosos de formación, de madurez, de reflexión y de seguir, sobre todo, creciendo en las cosas del Señor. Que Él nos bendiga a todos esta tarde. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nada